En mi propia boda, todos sabían que mi esposa ya tenía a otro, menos yo. Hoy te cuento una historia real que me pasó, una historia que durante años me negué a ver tal como fue, porque aceptar la verdad significaba aceptar que no solo había sido traicionado por mi esposa, sino también por las personas en las que más confiaba, mi propia familia. Siempre creí que la familia era un refugio, un lugar donde uno podía bajar la guardia, donde si algo estaba mal, alguien tendría el valor de decírtelo, aunque doliera. Jamás imaginé que el silencio también puede ser una forma de humillación, una traición vestida de protección, una mentira repetida tantas veces que termina sonando como cariño, como preocupación, como amor. Y lo peor de todo, que esa mentira puede convertirse en una red tan apretada que, cuando intentas escapar, todos tiran de los hilos para mantenerte atrapado en tu propia ignorancia. Cuando me casé, lo hice con el corazón lleno de esperanza. Elegí a una mujer que parecía tenerlo todo, inteligencia, belleza, simpatía, y una forma de hablar que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Desde el primer día, mi familia la recibió como si hubieran estado rezando por años para encontrarla. Mi madre le decía hija desde la segunda cita. Mi padre, un hombre reservado que apenas abrazaba a sus propios hijos, la estrechó contra su pecho en la cena de compromiso y le dijo, gracias por cuidar de mi muchacho. Mis hermanos la invitaban a partidos de fútbol, a cenas improvisadas, a viajes de fin de semana. Mis primos le pedían consejos de moda. Mis tíos la incluían en las bromas internas del clan. Y yo, orgulloso, pensaba que había logrado lo imposible, construir un puente perfecto entre mi vida y la de ella. Pero lo que no vi fue que mientras yo le ponía la alianza en el dedo durante la ceremonia, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, ellos ya habían decidido que ese anillo no significaba nada. Que era solo una pieza más en un teatro que yo no sabía que existía, un teatro donde yo era el único que no tenía guión. Las primeras grietas aparecieron antes de cumplir el primer año de casados. Al principio fueron sutiles, casi imperceptibles. Ella empezó a cambiar su rutina. Llegaba tarde del trabajo sin avisar. Decía que tenía reuniones de última hora, que su jefe la retenía, que el tráfico estaba imposible. Al principio, no dudé. Confié. Porque confiar era lo que se esperaba de mí. Era lo que demostraba que era un buen marido. Pero luego noté detalles que no encajaban, el perfume diferente al que usaba en casa, uno más floral, más juvenil, el brillo en los labios a medianoche intacto como si no hubiera comido nada en horas, el celular siempre boca abajo con la contraseña cambiada 2 veces en un mes. Una noche la vi sonreír al recibir un mensaje. Le pregunté quién era. Me dijo, una compañera del gimnasio. Pero su sonrisa no era de complicidad. Era de intimidad. Y eso me heló la sangre. Cuando mencioné mis inquietudes a mi familia, no encontré apoyo. Encontré corrección. Mi madre me tomó de las manos y me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería borrar mis emociones, confía en ella, no seas celoso. Las mujeres como ella no se fijan en cualquiera. Deberías sentirte afortunado de tenerla. Mi hermano mayor, con esa actitud de sabiduría masculina que tanto admiré de niño, me dio una palmada en el hombro y añadió, los hombres de hoy tienen que soltar un poco la rienda, no controlar tanto. Si la asfixias, se irá. Y yo, tonto, les creí. Incluso defendí a mi esposa frente a un amigo de la infancia que en una fiesta de cumpleaños, me tomó del brazo y me dijo en voz baja, mirando hacia otro lado, cuidado con ella, anda muy coqueta en las redes y ya la vi hablando con ese entrenador del gym, el rubio, ¿sabes de quién hablo? Yo le respondí con furia, casi gritando, no conoces a mi mujer. No sabes lo leal que es. No vengas a sembrar dudas donde hay amor. Pero la verdad es que yo tampoco la conocía. Solo conocía la versión que ella quería que yo viera, y que mi familia me obligaba a creer. Las reuniones familiares, que antes eran mi refugio, se volvieron terreno hostil. Cada vez que yo entraba a la sala, las conversaciones se cortaban como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mis primos callaban al instante. Mi tía María, que siempre tenía un chiste listo, de pronto se volvía seria, se levantaba y decía que tenía que revisar el horno. Y mis sobrinos, que antes corrían a abrazarme gritando el tío, ahora me miraban con ojos inquietos, como si supieran algo que no podían decir, como si temieran que mis oídos captaran lo que sus bocas no debían soltar. Una noche en la cena de Navidad, mientras servía ponche a los invitados, escuché a mi hermana decir en voz baja,
casi susurrando, pero con una sonrisa en la voz que delataba su complicidad. Pobrecito, ni siquiera se da cuenta de que lleva 3 meses con el entrenador del gimnasio. Y mi madre, sin dudarlo, respondió con naturalidad, como quien comenta el clima, mejor así. Al menos no hace escándalos. Imagínate si se entera y arman un drama en la boda de su prima el mes que viene. Todo el mundo hablaría. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El vaso de ponche tembló en mi mano, pero no lo solté. No dije nada. Solo seguí sirviendo con las manos heladas, con el corazón golpeando contra las costillas como si quisiera escapar, mientras fingía que no había oído nada. Porque en ese instante entendí que no era el último en enterarme por casualidad. Era el último porque así lo habían decidido. Todos sabían. Todos callaban. Y todos me miraban con lástima, como si yo fuera un espectáculo triste que no se atrevían a interrumpir, pero del que disfrutaban en secreto. Empecé a observarlos con otros ojos. Vi como mi cuñado le guiñaba un ojo a mi esposa cuando yo no miraba, y ella respondía con una risita nerviosa que antes me parecía dulce, pero ahora me parecía cómplice. Noté que mi tía siempre le ofrecía sentarse lejos de mí en las fotos grupales. Ven, cariño, ponte aquí con nosotras, que tu marido ya está muy serio. Descubrí que mi madre le prestaba su coche los fines de semana, para que saliera a despejarse, mientras a mí me decía que el coche estaba en el taller por una fuga de aceite grave. Y lo más cruel, en mi cumpleaños el primero casado, cuando brindé emocionado, con la voz quebrada, diciendo gracias por estar conmigo en este año tan hermoso, ustedes son mi fuerza, mi familia levantó las copas con expresiones forzadas, tensas, incómodas. Mi hermano incluso bajó la mirada. Solo mi esposa sonreía con una sonrisa perfecta, fría, calculada, como si memorizara cada gesto para repetirlo después frente a alguien más. En ese momento supe que estaba solo en medio de una multitud que fingía amarme. Pero no fue hasta semanas después que tuve la prueba definitiva. Un sábado fingí irme de casa temprano, pero regresé en silencio. Vi cómo mi esposa recibía una llamada. Su voz cambió por completo. Se volvió suave, juguetona, íntima. Sí, mi vida, ya salgo. Hoy mi tonto está convencido de que voy a visitar a mi abuela. Colgó, se arregló el pelo frente al espejo y salió. La seguí. No con rabia, sino con la desesperación de quien necesita confirmar que su mundo está a punto de desmoronarse. La vi entrar al gimnasio. No al área de mujeres, sino a una cafetería contigua. Y allí estaba él, el entrenador rubio, sonriendo, levantándose para abrazarla como si fuera suya. Se besaron sin prisa, sin vergüenza. Y mientras los miraba desde el coche con los ojos llenos de lágrimas que no querían caer, recibí una llamada. Era mi madre. Hijo, ya saliste, tu esposa me dijo que ibas a visitar a tu abuela, pero no la encuentro. En ese instante entendí que no solo mi esposa mentía. Mentían todos. Coordinaban sus mentiras. Se cubrían entre ellos. Y yo era el único fuera del círculo. Esa noche, después del pastel de cumpleaños, confronté a mi esposa. La llevé al balcón, lejos de todos. Le dije que sabía lo del entrenador, que había escuchado a mi hermana, que la había seguido, que ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Al principio, negó todo. Me llamó paranoico, me dijo que mi inseguridad estaba destruyendo el matrimonio, que alguien me había envenenado la mente, que estaba obsesionado con controlarla. Pero cuando le repetí palabra por palabra lo que mi hermana había dicho en Navidad, su rostro se descompuso. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento. De frustración. Ya no negó la infidelidad. Lo que me dijo después fue lo que terminó de romperme por dentro. Me miró a los ojos con una calma que aún me hiela la sangre, y dijo, tu familia lo sabe desde hace meses. Desde que empezó esto. Pensaron que era mejor que no te enteraras. Que así se evitaban problemas, escándalos, dramas innecesarios. Hasta tu hermano me ayudó. Me prestó su coche una vez para que no vieras mi carro en el gimnasio. Tu madre me dijo que tú no eres emocionalmente estable, que podrías hacer una locura si te enterabas. Y luego con una sonrisa triste añadió, todos creen que no eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Y tal vez tengan razón. Al día siguiente llamé a cada uno de ellos. A mi madre le pedí explicaciones. Lloró sí, pero no de arrepentimiento.
Lloró porque, según ella, había sido descubierta. Me dijo que lo hizo por amor, que no quería verme sufrir, que el divorcio te habría destrozado, y tú no tienes la cabeza fuerte como tu hermano. A mi hermano, lo enfrenté directo. Me respondió, no era mi lugar decírtelo. Ella es tu esposa, no la mía. Además, tú siempre fuiste muy sensible. No queríamos que te derrumbaras en público. Y cuando le recordé que había prestado su coche para facilitar la infidelidad, solo dijo, era mejor que lo hiciera yo que un desconocido. Al menos yo la vigilo, ¿no? Mi tía al teléfono suspiró y me dijo, tú no eres así de fuerte, cariño. Temíamos que te derrumbaras, que hicieras alguna locura, que hablaras en la boda de tu prima y arruinaras el día de todos. Y en esa frase estaba todo, me veían como un débil. Como un hombre al que había que proteger de la realidad, incluso si eso significaba dejarlo enamorado de una mentira, incluso si eso significaba permitir que lo humillaran en silencio, incluso si eso significaba convertirme en el payaso triste de la familia. Pero la traición no terminó ahí. Semanas después, mientras revisaba viejos correos electrónicos en la computadora familiar, esa que todos usaban, encontré un hilo de conversación entre mi madre y mi hermana, fechado 2 meses antes de mi boda. Mi madre escribía, no me gusta cómo mira a ese entrenador cuando viene al gimnasio con él. Pero si se casa, al menos tendrá estabilidad. Y si se le pasa por la cabeza separarse, ya lo pensará 2 veces. Mi hermana respondía, total, él no se dará cuenta. Siempre ha sido muy confiado. Y si se entera, se deprimirá, y tendremos que aguantarlo meses. Mejor que siga feliz en su burbuja. Leí esas palabras una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Pero no cambiaron. Me di cuenta entonces de que mi matrimonio nunca fue real para ellos. Era solo un arreglo conveniente. Una fachada. Y yo, el ingenuo que creyó en el amor, era el único que jugaba con las cartas boca arriba. Perdí a mi esposa, sí. Pero lo que más duele no fue su traición. Fue darme cuenta de que mi familia, las personas que juraron estar conmigo en lo bueno y en lo malo, eligieron el espectáculo sobre mi dignidad. Prefirieron evitar un escándalo a defender mi honor. Y lo peor es que, después de la separación, ninguno pidió perdón. Al contrario. En las redes sociales, mi madre publicó una foto con mi ex esposa y escribió, gracias por todo lo que hiciste por nuestra familia, siempre serás bienvenida en esta casa. Mi hermano la invitó a la boda de su hija, y en las fotos aparece riendo con ella, como si nunca hubiera pasado nada. E incluso mi padre, en una llamada a la que apenas respondí, me dijo, sabes, hijo, a veces hay que perdonar. Ella volvió a nosotros, y eso es lo que importa. Y yo, desde el otro lado, entendí que para ellos, yo ya no era nosotros. Yo era el problema que habían resuelto al callar. Me alejé de todos. No por rencor, sino porque necesitaba recuperar mi dignidad lejos de quienes eligieron quedar bien entre ellos antes que respetarme a mí. Busqué terapia. Empecé de cero. Vendí la casa que compramos juntos. Cambié de ciudad. Aprendí a confiar en mí mismo, porque ya no podía confiar en los lazos de sangre. Y con el tiempo entendí algo crucial, la familia no es solo la gente con la que compartes apellido. Es la gente que elige estar de tu lado, incluso cuando es incómodo, incluso cuando duele, incluso cuando todos los demás se callan. Hoy cuento esta historia porque hay más personas viviendo esta traición en silencio. Porque la infidelidad duele, pero la complicidad de quienes juraron amarte duele 1000 veces más. Hay quienes piensan que callar es proteger, pero en realidad, callar es consentir. Y cuando la traición viene no de un extraño, sino de tu propia mesa, el daño es más profundo. Porque no solo te quitan el amor. Te quitan la confianza en el amor mismo. Te hacen dudar de tu intuición, de tu percepción, de tu cordura. Te convierten en el villano de tu propia historia, solo por atreverte a sentir que algo no está bien. Hubo días en los que no quise salir de la cama. Días en los que el espejo me devolvía la mirada de un extraño, de un hombre que había sido tan tonto que celebró su propia humillación. Pero también hubo días en los que poco a poco empecé a reconstruirme. Conocí a personas nuevas, sinceras, que no tenían agendas escondidas. Hice amigos que no me juzgaban por mi pasado, sino que me escuchaban sin condescendencia. Y sobre todo aprendí a escucharme a mí mismo.
A creer en ese nudo en el estómago que siempre me advirtió que algo no estaba bien. Y si tú estás viendo esto, pregúntate, ¿qué harías si descubrieras que tu familia prefiere que te humillen a que ellos se incomoden? ¿Cuánto tiempo seguirías fingiendo que todo está bien mientras todos ríen a tus espaldas? ¿Cuántas cenas más soportarías con el nudo en la garganta, sabiendo que todos saben la verdad menos tú? Si esta historia te partió el alma, compártela. Porque alguien en algún lugar necesita saber que no está loco, y que no está solo. Porque a veces la mayor traición no es la que te hacen a la espalda, sino la que te hacen frente a tus ojos, contando con que tú no te atreverás a mirar. Y si decides mirar, si decides hablar, si decides salir, recuerda esto, no eres débil por haber sufrido. Eres fuerte por haber sobrevivido. Y mereces una familia que no solo te ame en las fotos, sino que te defienda en la sombra. Una familia que no te use como excusa para su comodidad, sino que te respete como ser humano. Porque al final del día, la lealtad no se demuestra en las fiestas. Se demuestra en los secretos que eliges no guardar, cuando guardarlos te cuesta el alma de alguien que amas.